Diles que no me maten es un cuento del escritor mexicano Juan Rulfo, publicado por primera vez en agosto de 1951 y posteriormente aparece dentro del Llano en Llamas en 1953. El día de hoy les vamos a presentar un pequeño análisis de la historia y para entrar en contexto queremos comenzar con los personajes. En primer lugar tenemos a nuestro personaje principal, que es Juvencio Nava, el cual tiene un hijo de nombre Justino Nava. Justino tiene esposa de nombre Ignacia. Por otro lado tenemos a Don Lupe Terreros, en donde la historia menciona a que tiene 2 hijos. Sin embargo, solamente aparece el coronel Terreros. Y estos son los personajes que nos menciona la historia. Ahora vamos a hablar un poco más del contexto del conflicto y la resolución. Bueno, pues la historia nos cuenta que un hombre llamado Juvencio Nava asesina a su compadre Don Lupe Terreros a causa de que éste le negaba la entrada a su ganado para que pudiera comer. Después de cometer este crimen, Juvencio decide irse del pueblo y vivir entre el cerro y llevar una vida pues prácticamente miserable. Sin embargo, pasan 35 años y él piensa que por fin puede vivir como en paz sin tener que estar huyendo. Sin embargo, se entera que hay un coronel que lo anda buscando para fusilarlo. Cuando lo encuentran, lo llevan hacia el coronel y es donde Juvencio le pide a su hijo Justino que por favor vaya a pedir piedad por él. Pues sin embargo, esto no impide que llegue hasta el coronel. Le haga una serie de preguntas que si conocía a Don Lupe Terreros y le confiesa que el coronel es hijo de Don Lupe y pues está buscando venganza y lo va a matar, ya que la muerte que tuvo su padre, Don Lupe Terreros, fue una muerte lenta, agonizante y pues muy fea. Así tenemos que el conflicto fue pues matar a Don Lupe Terreros y la resolución en este caso pues fue pues la venganza del coronel y finalmente fusilar a Don Justino. Ahora vamos a platicarles acerca de lo humano que encontramos en la lectura y pues como primer punto fue pues ese sentimiento de venganza tanto de Juvencio hacia Don Lupe por no dejar que su ganado pasara a comer y del coronel hacia Juvencio por haber asesinado a su padre. Y a pesar de tantos años lo buscó para tomar venganza. Otro punto que tomamos en cuenta fue ese sentimiento de Juvencio que pensaba que por viejo ya no lo iban a buscar, ya no lo iban a matar y que tal vez se apiadaran de él y lo dejaran morir de viejo. El siguiente punto va de la mano con el anterior, ya que cuando don Juvencio se encuentra ante el coronel, pues le implora y le implora que se apiade de él, que por favor lo perdone y que lo deje ir. Entonces ese sería el siguiente punto, que el implorar el perdón. Y por último tenemos que cuando ya fusilan a don Juvencio, Justino va por su cuerpo para que lo puedan velar y al último le dice que su nuera y sus nietos lo van a extrañar. Entonces ese es el último punto y el más llegador. Ahora vamos a hablarles de lo mexicano que encontramos en la lectura. Y como primer punto, pues es el famosísimo don, ya que por respeto aquí en México se acostumbra que a una persona se le diga don seguido de su nombre, en este caso Don Lupe. Y otras de las cosas que encontramos fue el nombre de Guadalupe, la palabra mañas, el uso del machete, que antes se utilizaba mucho la palabra aiga en lugar de haya, y por último que el burro era un medio de transporte. Ahora les vamos a hablar de lo rulfiano que encontramos en la historia. Y como primer punto es el cómo redacta la historia y el cambio que hace en los tiempos, ya que va entrelazando la historia. Muestra de ello es que al principio nos muestra el conflicto, después nos explica el por qué y después regresa al desenlace de la historia. Otro punto de lo rulfiano que encontramos es acerca de
cómo describe la muerte a través de sus personajes como algo indeseado. Ejemplo de esto es el siguiente fragmento. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte, y que le sacaba el ansia por los ojos, que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Y como último punto tenemos el cómo hace que te vayas imaginando los escenarios, aunque sean en diferentes contextos. Y por ejemplo también tenemos el siguiente fragmento. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, lleno de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Y por último les vamos a hablar acerca de cómo podemos adaptar la historia en el contexto actual. Y pues nosotros pensamos que ya que vivimos mucha inseguridad, muchos asesinatos, muchos crímenes, pues la gente está tomando justicia por su propia cuenta y hay muchos linchamientos. Entonces eso se puede como traer a la actualidad y fue lo que pasó con Juvencio, ya que él pensó que pues podía hacer justicia por su propia cuenta. Este análisis fue elaborado por Coyot Coyot Sandra Luz, Cuautle Muñoz Liliana Alejandra, Torres Fernández Víctor Manuel y su servidora Cervantes Romero Andy Marilyn. Esperemos que haya sido de su agrado y gracias por su atención.